Neumoconiosis. Las neumoconiosis son un grupo de trastornos debidos al depósito de polvos de minerales en el pulmón, con la subsiguiente reacción tisular pulmonar al polvo. Las principales son asbestosis, silicosis y neumoconiosis en trabajadores del carbón. Enfermedades producidas por asbesto o amianto. Asbestos, indestructible, inextinguible. La asbestosis, enfermedad generada por partículas alargadas, fibras libres que conforman pelusa, con una longitud de 5 micrómetros y un diámetro de 3 micrómetros, procedentes de las llamadas serpentinas, como el crisótilo o asbesto blanco, y de las anfíbolas, como la crocidolita o asbesto azul, entre otros, amosita, antofilita. La extracción de las serpentinas y de las anfíbolas se realiza con el fin de generar telas. El fin de estos tejidos es aislar, rellenar, filtrar, evitar corrosión, aumentar resistencia a la tensión, entre otros 3000 usos, ya que son tejidos resistentes al calor. La acción contaminante se genera por solubilidad mediata escasa y falta de vías metabólicas para disponer de las partículas, de modo que se genera una reacción orgánica. Se genera una inflamación crónica fibrogénica, intersticial, que llega a abarcar incluso pleura visceral y parietal. Otras formas de expresión orgánica son carcinoma broncogénico y mesotelioma pleural. De modo que hay engrosamiento de cisuras interlobares. También puede haber engrosamiento inclusive del pericardio, de modo que se menciona que hay un engrosamiento de mediastino generalizado. También puede existir derrame pleural. Entre otros caracteres clínicos extrapulmonares puede existir prurito, acantosis verrugosa cutánea y granulomatosis subcutánea. La fisiopatología no está bien esclarecida. Se ha ligado la formación de cuerpos ferruginosos por la inclusión de macrófagos o células gigantes que se lisan y liberan citocinas, que coayudan a la generación de fibras de colágeno y reticulina. También se sugiere la reacción inmunitaria desencadenada por presencia de factores antinucleares y reumatoides en suero, además del desarrollo del síndrome de Kaplan y lupus eritematoso. En 1982, Whitehead, Abraham, Korg y colaboradores graduaron la gravedad de la asbestosis, del grado 0 al 4. Grado 0. No hay fibrosis asociada a bronquiolos. Grado 1. Fibrosis relacionada al menos a un bronquiolo. Grado 2. Fibrosis que abarca conductos de alvéolos. Grado 3. Fibrosis que abarca a todos los alvéolos de 2 bronquiolos. Grado 4. Semejante al grado 3, pero con formación de nuevos espacios. Whitehead, Abraham, Korg y colaboradores también realizaron un esquema en extensión a la fibrosis relacionada a la asbestosis. Grado A, B y C. Grado A. Afección a los bronquiolos ocasionales. Grado B. Menos de la mitad de los bronquiolos. Grado C. Más de la mitad. Antecedentes de la asbestosis. Los efectos por el asbesto en el pulmón fueron sospechados en Inglaterra y Francia por inspectores de fábricas. En cuanto al efecto fibrótico, fue observado por el inglés Murray M. en 1899, al relacionar este efecto en un trabajador de hilado de asbesto. Sin embargo, no lo publicó, pues dado que este paciente se encontraba complicado con tuberculosis. Fue hasta 1924 que el inglés Cook W.E. lo relacionó y le puso el nombre de asbestosis. En cuanto a exámenes de gabinete, se observa en la placa de rayos X lo siguiente: campos pulmonares en vidrio despulido, engrosamiento de la pleura mediastinal y mediafragmática, posterolateral e inferior, borramiento de los senos costocardiofrénicos. En cuanto al derrame pleural, se observa como una opacidad inferior, que suele aparecer entre los 5 y los 20 años posexposición, suele ser asintomático. En cuanto al carcinoma broncogénico, se observa una sombra redondeada o triangular inferior y periférica. Clínicamente llega a ser obstructivo. Clínicamente, lo único que podría generar un síndrome restrictivo sería el mesotelioma, pero el mesotelioma crónicamente puede ser mixto, y esto puede ser entre los 30 y 40 años post-exposición. Entre otros exámenes complementarios, la toracocentesis muestra eosinofilia, la cual es sugestiva de una etiología por asbesto. En cuanto al exudado, puede ser serosanguinolento viscoso, con linfocitosis,
y también aumenta la población de polimorfonucleares. También puede observarse células mesoteliales, que pueden estar bien y mal diferenciadas, lo cual puede ser más sugestivo aún de la presencia de un mesotelioma. En sospecha de mesotelioma, la biopsia es necesaria para el diagnóstico preciso del tipo de neoplasia y del estadio de la misma. Tratamiento para la asbestosis. En general no hay tratamiento específico para la asbestosis, solo existe tratamiento para las complicaciones. El carcinoma broncogénico es sensible a quimio y radioterapia, al igual que para la cirugía. Desafortunadamente el mesotelioma maligno no responde a ningún tipo de tratamiento, de modo que el tratamiento viene a ser solamente paliativo, pues se presenta dolor torácico con disnea. El dolor no llega a ser pleural e irradia abdomen y hombros. La asbestosis se clasifica como enfermedad del trabajo con base en la fracción 20 del artículo 313 de la Ley Federal del Trabajo. La incapacidad permanente se valora con base en las fracciones 369 a 372, 375 y 379 del artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo. Silicosis. Generado por la inhalación de dióxido de silicón o sílice, en su forma de cristal, principal componente de la roca y de la arena. Por lo tanto, los trabajadores que están más expuestos a estos agentes van a ser los mineros, areneros, fundidores, perforadores, picapedreros, productores de harina de sílice. Hay tres tipos de silicosis: crónica simple, mayor a 10 años de exposición, subaguda o acelerada, de 2 a 5 años de exposición, una exposición más intensa pero por menor tiempo, y la aguda, que es cuestión de meses con gran exposición. Respecto a la silicosis crónica simple, se caracteriza por la formación de nódulos silicóticos en el parénquima pulmonar y ganglios linfáticos ciliares, con un diámetro menor de 10 milímetros con predilección en las zonas superiores. Se pueden calcificar con un patrón de cáscara de huevo, esto es patoneumónico, y se pueden fusionar entre ellos generando fibrosis masiva progresiva. Se culmina con deformación de la estructura pulmonar y con destrucción de vasos y bronquiolos. La silicosis subaguda o acelerada presenta un cuadro de consolidación pulmonar, sin nódulos silicóticos, generalmente lleva a la muerte. El sílice en sí es un tóxico químico para las membranas celulares. Activa macrófagos y estos mediante quimiotácticos reclutan y activan linfocitos T, y estos lo mismo a los macrófagos, cerrando un ciclo vicioso. Los macrófagos también estimulan a los fibroblastos, de modo que acumulan y aumentan la síntesis de colágeno. Las pruebas de función pulmonar suelen ser normales, pero en ocasiones se observa un patrón restrictivo leve. La silicosis aumenta la incidencia de infecciones. En cuanto a la tuberculosis, se aumenta 30 veces más las posibilidades a desarrollarla. En caso de tuberculina positiva en un paciente con silicosis, está indicado iniciar tratamiento. No hay tratamiento específico para la silicosis. El manejo se dirige a la prevención y progresión para evitar complicaciones. Neumoconiosis del carbón. Se genera por la inhalación de polvo de carbón. Se necesita una alta concentración. Es raro que se presente el problema en quienes han estado menos de 20 años bajo tierra. 5% de los mineros desarrolla una enfermedad complicada. El problema inicia cuando los macrófagos son insuficientes para la remoción del polvo de carbón. Por lo tanto, el cúmulo se denomina mancha, la cual debilita las paredes bronquiales y crea un enfisema centrolobular. La predilección es por lóbulos superiores, pero con el tiempo va descendiendo. Al igual que en la silicosis, se caracteriza por lesiones simples menores de 10 milímetros. Ya cuando son mayores a 10 milímetros, se dice que son lesiones complicadas, aunque aquí las lesiones no calcifican como la silicosis. Puede ocurrir fibrosis masiva progresiva.
Los pacientes van a presentar tos con esputo. Los signos y síntomas son los mismos que los de la silicosis. Pueden desarrollar síndrome de Kaplan, conformado por densidades opacas de rápido crecimiento en campos pulmonares, al igual que cavitaciones por capas de tejido colágeno con polvo de carbón, acompañado también de artritis reumatoide. Las pruebas de función pulmonar generalmente revelan que es obstructivo, aunque en ocasiones puede ser mixto. En los rayos X se van a observar opacidades redondeadas del parénquima. En la neumoconiosis al carbón no se observa un aumento en incidencia ni prevalencia en infecciones, ni en tuberculosis incluyendo esta. Cáncer pulmonar. Del 3 al 17% de los casos de cáncer pulmonar se le atribuyen a factores laborales. Agentes carcinógenos: asbesto, cromo, gas mostaza, hidrocarburos poliaromáticos, níquel, metales como el arsénico, metales generalmente usados en la fundición y en pesticidas, éteres clorometílicos, radón, producto de la descomposición del uranio, y el agente carcinógeno más común y más conocido, el humo del tabaco. Epidemiología de la neumoconiosis. La OMS indica que, desde la perspectiva de la mortalidad, a las partículas en suspensión se les atribuye 1.6 de cada 100 muertes, siendo este factor de riesgo ocupacional que más aporta al total de muertes. La silicosis es la enfermedad pulmonar ocupacional más común en todo el mundo, especialmente común en los países en desarrollo. Se estima en México de 480,000 trabajadores expuestos. En un estudio transversal del 2008, llevado a cabo con trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que analizó el periodo 1994 a 2004, encontraron 14,827 casos de neumoconiosis. La tasa nacional por 10,000 trabajadores osciló de 0.48 a 2.39. 99% ocurrió en hombres. Se presentaron 14,262 casos de incapacidad permanente, tasa de 96.89 por cada 100 casos de neumoconiosis. Los trabajadores con mayor frecuencia fueron mineros, canteros y obreros de la construcción. Los estados con mayor número de casos y tasa fueron Coahuila, Zacatecas e Hidalgo, por extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales metálicos y no metálicos. En el 2004 en el IMSS se clasificaron 7,811 enfermedades de trabajo, de las cuales 662 fueron neumoconiosis.